atentado, amigos. Un atentado en medio de las Ramblas de Barcelona, tío. Qué pasada, tío. Un montón de gente muerta por las Ramblas, tío. Es súper fuerte, tío. Niños y todo, tío. Madres y niños pequeños muertos en medio de las Ramblas, tío. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend, hoy nos acompaña Francisco Belaúnde. Francisco, ¿cómo estás? Comenzamos en España. El mundo ha condenado el atentado yihadista ocurrido esta tarde en el centro de Barcelona. El ataque ha dejado 13 muertos y al menos 100 heridos, de los cuales 15 están graves. Las autoridades detuvieron a 2 personas vinculadas al ataque, aunque el conductor sigue prófugo. Joder, tío. Sangre inocente se ha derramado sobre la Rambla de Barcelona con un atentado terrorista, reivindicado por el Estado Islámico a través de su agencia propagandística Amaq. Estamos hablando de un acto de dimensiones graves y lo condenamos. La democracia y nuestros valores intrínsecos están siempre por encima de la violencia terrorista. De acuerdo con información oficial, una furgoneta ingresó a 80 kilómetros por hora en la Rambla y recorrió 530 metros, atropellando a decenas de personas desde la Plaza de Cataluña hasta la zona del Teatro del Liceu. El sospechoso salió del vehículo y huyó sin gritar ninguna consigna yihadista. Tras el atentado, todos los locales cercanos a la Rambla fueron evacuados. Ha habido confusión absoluta. La policía, nos ha dado orden de cerrar los restaurantes. Todas nuestras terrazas han sido evacuadas por el pánico de la gente. El pánico, pues ha venido en estos momentos. No se puede reaccionar, no se sabe cómo reaccionar. La gente muy asustada, está dentro de los locales. Tenemos los locales cerrados a cal y canto, nadie puede salir. Por su magnitud, las autoridades trataron el ataque como atentado terrorista. La policía de la Generalitat de Cataluña, conocida como Mossos d'Esquadra, lograron detener a 2 personas y aunque ninguno de los arrestados era conductor del vehículo, sí están vinculados al crimen. Uno de los capturados se llama Driss Aukabir, un ciudadano marroquí de 28 años, nacido en Melilla y residente legal en España. Él alquiló la furgoneta utilizada en el ataque. Según fuentes policiales, recogió el vehículo Fiat blanco en la localidad Santa Perpetua de la Mogada. De acuerdo con la prensa europea, entre los muertos no solo hay españoles, sino también 3 ciudadanos alemanes, griegos y belgas. La Casa Real de España tuiteó: son unos asesinos, simplemente unos criminales que no nos van a aterrorizar. Toda España es Barcelona, las Ramblas volverán a ser de todos. El atropello de hoy es el 8º que ocurre en Europa en un año, con casos similares en Niza, Francia, París, Londres y Estocolmo. La policía catalana informó de otro incidente, pero lo que sí, aparentemente no está vinculado con ese atentado, pero lo que sí está vinculado es un incidente, una explosión que ocurrió la noche anterior en Alcanar, en una zona de 200 kilómetros, ahí está, Alcanar. Los yihadistas guardaban en la casa de Alcanar 2 depósitos con explosivos. Esto ocurrió ayer miércoles y en un primer momento se creyó que ahí se había producido una explosión de un balón de gas. Pero según la policía han encontrado depósitos con explosivos y hay 2 personas detenidas y esta explosión está vinculada al atentado en la Rambla de Barcelona. Y como decíamos hace un rato, la policía catalana también informó en otro accidente donde un sujeto arrolló a 2 oficiales tras pasarse un control policial en la zona denominada La Diagonal y fue encontrado muerto. Horas después, a 3 kilómetros en Sant Just Desvern, un municipio cerca de Barcelona. La policía catalana informó que el hombre que conducía el vehículo era de nacionalidad española y que no tendría vínculos con el atentado en las Ramblas.
Y en ese momento la policía habla de un incidente abierto en Cambrils, una localidad, ahí está, tras el atentado en Barcelona, algo que ha estado ocurriendo en ese momento. Emergencia ha pedido en las redes que los vecinos eviten la calle y se encierren en casa. Esto es la información del diario catalán La Vanguardia. Cambrils queda al sur de Barcelona, al noreste de España, en la localidad de Tarragona. Ahí vemos Barcelona, ahí está Tarragona, donde se está llevando, donde está sucediendo este operativo policial. Tenemos ahora la información que nos ha enviado el periodista español Oriol Najarro desde Barcelona. Vivido después del atentado han sido pues brutales, ha habido pues bastante movimiento, toda la gente corriendo, la gente pues desorientada, no sabiendo dónde tenía que ir, qué tenía que hacer, personas turistas que buscaban el hotel y que no les dejaba entrar la policía y que no entendían el porqué, porque acaban de llegar a Barcelona, se les ha ido informando, ha habido un momento de pánico donde todos han huido corriendo sin saber dónde ir. Estamos hablando de 13 víctimas, 80 heridos y 15 heridos graves, que eso sí que es una cifra que podían aumentar los muertos durante las horas que vayan transcurriendo al atentado. También Mariano Rajoy y la alcaldesa y Puigdemont se han centrado en decir, sobre todo, en presentar sus condolencias a las familias y en primero ayudar a las víctimas, que es lo más importante. Así como la Generalitat ha abierto un centro de atención a las víctimas en la calle Llacuna de Barcelona, número 25, donde allí se ubica el centro de atención de las víctimas, donde cualquier persona que esté buscando a algún familiar ahí puede tener toda la información de si está bien, en qué hospital está. El que no localiza al familiar, pues ahí es donde puede dirigirse. Y un teléfono de atención gratuito que también han abierto para atender a esa gente que esté sin saber dónde están los familiares y que les puedan dar información y orientación. Por parte el gobierno también del Ayuntamiento de Barcelona ha hecho un minuto de silencio que se hará mañana a las 12 de la mañana, hora española, donde será un minuto de silencio para recordar del tema de las víctimas que ha habido aquí en Barcelona por el terrorismo. Por lo tanto, recordamos que ha sido una jornada en Barcelona bastante caótica, todas las calles cerradas, incertidumbre, desorientación, o sea, han intentado dar la información lo máximo rasgada posible para no intentar confundir las investigaciones. Luego ha habido otro Mossos d'Esquadra atropellado en la diagonal, cosa que ha causado una confusión, pero al final se ve que no tiene nada que ver con el yihadismo, sino que era otro conductor que se ha dado a la fuga y que iba bastante pues tomado de drogas, y por eso han pensado que era de la misma historia, pero al final no. O sea que, por lo tanto, eso se ha sumado a otra despiste o otro lío más en este tema de hoy. Aparte, uno de los hermanos de las víctimas había denunciado la desaparición de sus documentos, que lo inculpaban como el jefe del atentado terrorista de hoy, pero al final ha ido a los Mossos en Ripoll a denunciar la desaparición de su documentación y ha dicho que podía ser su hermano quien le había robado la furgoneta con sus documentos. Pues bueno, pues esto es todo para TV Perú Mundo. Agradecemos a Oriol Najarro esta información grabada hace unos instantes en Barcelona. El diario La Vanguardia está informando en su cuenta de Twitter que los Mossos, la policía catalana, ha confirmado que hay 5 terroristas abatidos en la operación policial en Cambrils. Bueno, ya varios datos que van saliendo y que se nota que no ha sido pues un lobo solitario, sino una operación coordinada, de una cédula. Claro, una célula. Sí, claro, en este caso ha sido realmente una operación muy organizada. Digamos, de repente hasta monitoreada directamente desde Raqqa, que a veces pasa eso, ¿no? De Raqqa, es decir, la capital del Estado Islámico, o en todo caso, donde están ubicados ahora los líderes tras los ataques a Raqqa, ¿no? Pero en todo caso sí, es una operación distinta de otras, ¿no? Donde por ejemplo, en el caso de Niza, había sido un conductor de un camión, pero que había tenido apoyo aparentemente de algunos parientes, de alguna gente cercana. Pero esto de acá es mucho, aparentemente las dimensiones son mucho mayores, es un grupo mucho más grande que podría ser comparado eventualmente a los que perpetraron los atentados en París, ¿no? En noviembre del 2015, ¿no? Que también era un grupo bastante grande, ¿no? Y según lo que dice la prensa española, conociendo este incidente en Alcanar, donde al comienzo pensaron que se trataba de la explosión de un balón de gas, esta explosión, que fue bastante grande, habría hecho que incluso aceleraran este atentado por temor a que fuera capturado el resto del grupo de terroristas. Pero bueno, hemos visto que han sido abatidos
5, ya según informa La Vanguardia, citando a la policía, y están en varios lugares, ¿no? Porque ha estado en Alcanar, que está a 200 kilómetros de Barcelona aproximadamente, es en Barcelona el atentado, y estos terroristas han estado en Cambrils, al sur de Barcelona, ¿no? Ahora, coincide también la modalidad, es pleno verano, agosto, una ciudad turística, justo el blanco de los terroristas yihadistas. Los líderes internacionales también se pronunciaron sobre el atentado de Barcelona. El presidente de Francia, un país que hemos visto muy golpeado por el terrorismo, tuiteó: solidaridad con Barcelona, estamos a su lado. También de Francia, el ex primer ministro Manuel Valls expresó: pienso en las víctimas y sus familiares. La guerra contra el terrorismo es nuestro desafío. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el atentado y señaló que harán lo necesario para ayudarlos. En América Latina se pronunció el presidente argentino Mauricio Macri, quien se declaró consternado por el atentado terrorista que golpeó hoy a Barcelona. Toda mi solidaridad con las víctimas y con el pueblo español. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dijo: mi rechazo más absoluto y toda mi solidaridad con las víctimas y sus familias por la violencia terrorista en las Ramblas de Barcelona. Mientras que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, dijo: hermanos de Barcelona, el pueblo ecuatoriano está con ustedes. El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson se pronunció sobre el atentado en Barcelona, al igual que el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, quien desde Panamá envió su condena al ataque. Buenas tardes. Quisiera empezar por reconocer el incidente en Barcelona, que tiene las características de un nuevo atentado terrorista. Ofrecemos nuestras condolencias por la pérdida de vidas y por los heridos inocentes. Seguiremos vigilando la situación. Estamos dispuestos a ayudar a las autoridades policiales y de seguridad nacional en España. Nuestros consulados en Barcelona y toda nuestra misión en España están ayudando a los estadounidenses en ese país afectados por estos eventos. Quisiera referirme al horrible ataque terrorista que ocurrió hace unas horas en Barcelona, España. Las últimas escenas de la carnicería y el caos nos enferman a todos. Y como dijo hoy el presidente, Estados Unidos condena este ataque terrorista y haremos lo que sea necesario para ayudar. Independientemente de lo que haya inspirado el ataque terrorista de hoy, estamos dispuestos a ayudar al pueblo de España para encontrar y castigar a los responsables. En este día oscuro, nuestras oraciones de todo el pueblo americano están con las víctimas, sus familias y la buena gente española. El presidente de nuestro país, Pedro Pablo Kuczynski, también se ha pronunciado sobre este atentado. Tenemos este tuit que dice: mi condena absoluta por el terrible atentado en Barcelona, mi solidaridad con las víctimas, el gobierno y pueblo españoles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tuvo reparos en criticar a miembros de su partido, esta vez por cuestionar sus declaraciones sobre la violencia racial en Charlottesville. Trump además mantiene la defensa de monumentos de personajes confederados. La luz de las antorchas fue desplazada por cientos de velas de esperanza en una vigilia en respuesta a los neonazis y su violencia en Charlottesville. La manifestación ha incluido cantos y una marcha contra el nacionalismo de los supremacistas en el estado de Virginia. En Filadelfia también hubo un multitudinario meeting denominado Philly es Charlottesville, como una muestra de apoyo a los activistas antifascistas. Inclusive, el secretario de veteranos del presidente Donald Trump ofreció un mensaje crítico contra los nazis, aunque no se pronunció sobre el discurso del mandatario republicano. No voy a condonar de ningún modo el comportamiento o creencias de los nazis o supremacistas blancos. Esto es una afrenta a los ideales americanos, es una afrenta a la civilización. No podemos volver a esa parte de la historia. Nosotros luchamos contra estas creencias y no vamos a permitirlas entre nosotros mismos. Pero Donald Trump sigue firme en su postura y ha criticado en su cuenta de Twitter a sus compañeros republicanos que lamentaron sus declaraciones por la violencia en Charlottesville. El mandatario señaló que es triste ver la historia y cultura del país desgarrada con la eliminación de hermosas estatuas y monumentos. También acusó a Lindsey Graham de declarar falsamente que había una equivalencia moral entre el Ku Klux Klan y los neonazis y supremacistas blancos y personas como la señora Heyer, madre del activista que murió en el atropello neonazi. Para Trump, esta es una mentira repugnante ofrecida porque Graham no puede olvidar su derrota en las elecciones.
Bueno, y ha tenido otros tweets también el presidente Donald Trump de los Estados Unidos sobre la tragedia en Barcelona. No sé si lo tenemos acá. Buscamos el tweet, sí. Dice Donald Trump, después de haberse solidarizado y ofrecido la ayuda a España, dice, estudien lo que hizo el general Pershing de los Estados Unidos a los terroristas cuando los apresaba. No hubo más terrorismo islámico por 35 años. Se refiere a la presencia de Pershing en las Filipinas, pero ya están saliendo críticas diciendo que no fue como él lo dijo ahora o durante la campaña, que aplastó un levantamiento o no, en las Filipinas cuando estuvo en esa zona general. En todo caso, es la versión de Trump, pero no sé si ha caído también en España, que en este momento de dolor de este tuit, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, y otros temas también que con respecto a otras reacciones que han habido en Estados Unidos, interesantes también son la de los jefes militares de las diversas fuerzas militares, marines, ejército, todos, claro, por supuesto sin referirse a Donald Trump, que es su jefe, pero todos condenando de manera muy clara, como no ha hecho Donald Trump, a los neonazis y estos racistas norteamericanos, ¿no? Y eso marca también cómo todo el establishment norteamericano pues está en una línea absolutamente contraria a la de Donald Trump, ¿no? Esa es la historia que se dio durante la campaña. Volviendo al tema de España, de Barcelona, Trump sugiere en un tuit matar al sospechoso detenido en Barcelona. El presidente cita una historia atribuida al general Pershing, desmentida por algunos historiadores, según la cual ejecutaba musulmanes con balas bañadas en sangre de cerdo. Eso ya lo había dicho en la campaña y eso había sido también muy criticado. Él se llamaba Joseph Blackjack Pershing, que fue el gobernador de Filipinas durante la ocupación estadounidense de estas islas durante la primera parte del siglo XX. Bueno, caramba, o sea, poner las balas con sangre de cerdo pues es un insulto, es un insulto supremo para un musulmán, ¿no? Y bueno, lo que dice también el diario El País, primero vino después un grito que dice acá, primero fue un mensaje de amor, luego vino el canto guerrero. Después de expresar su pésame, ha hecho estas declaraciones que además parece que no tienen asidero histórico sobre Pershing como gobernador ocupando, de una fuerza de ocupación en las Filipinas, además. Vamos a otro tema. La ganadora del Oscar y directora de la película Detroit, Kathryn Bigelow, le ha propuesto al presidente Donald Trump que vea su película que tiene un alto contenido racial. Detroit es una cinta que recrea el desasosiego de los afroamericanos en Detroit de 1967, así como el interrogatorio y tiroteo de 3 jóvenes negros en el Monte Algiers. El mensaje de Bigelow se ha dado luego de las declaraciones del presidente Donald Trump, que equiparó a los neonazis con antirracistas. Yo le animaría a ver la película, solo con la esperanza de que podría humanizar tal vez algo que es inimaginable para él. Pero de nuevo, ya sabes, mi pequeña plataforma es como cineasta. Y espero enviar un mensaje al mundo de que debemos empezar a hablar sobre la inequidad. Una pausa y al volver. La primera entrevista de la esposa de Emmanuel Macron, además. Buscan a centenares de desaparecidos en Sierra Leona. Estamos ahora en la línea con Enrique Bustamante, él es el director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares de Cancillería. Enrique Bustamante, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, muchas gracias por la comunicación. Tenemos información que hay una peruana entre los heridos por el atentado de hoy en Barcelona. Sí, bueno, en primer lugar para condenar ese atentado y expresar nuestro sentimiento, expresar al gobierno y pueblo españoles y nuestra solidaridad en lo que corresponda a las familias y a los familiares tanto de españoles como de otras nacionalidades. Dentro del grupo que se ha visto afectado hay solo una nacional peruana que ha tenido un leve accidente, no como consecuencia del impacto, sino como consecuencia del tumulto que al correr por el temor de lo que había ocurrido, se tropezó, fue empujada por la turba, pero ya está fuera de peligro afortunadamente. Y no tenemos información oficial de que hubiera algún peruano fallecido o grave. ¿Se sabe si era residente, si era turista? ¿La familia está enterada? La familia está enterada, el consulado nuestro está en comunicación permanente con ella por si requiere alguna asistencia adicional y atento 24 horas para asistir a nuestra comunidad en Barcelona. ¿Hay un teléfono al que se puede llamar? Sí, el teléfono en Barcelona de emergencia el código es 34 y el número es 656-964-024. Repito, es el 34 código, el número 656-964-024. Ese teléfono está operativo 24 horas al día y pueden comunicarse los peruanos en España o de cualquier otra parte que quisieran información a través de nuestra oficina consular. Y aquí en Lima es el 204-2400. Repito, 204-2400 con la Dirección de Asistencia Nacional. Pueden dar los datos de la persona sobre la cual quieren averiguar y nosotros haremos las indagaciones y les informaremos de lo que corresponda. ¿Un estimado de cuántos peruanos viven en Barcelona? Bueno, tenemos cifras aproximadas de residentes y de la comunidad, alrededor de unos 25.000 personas en el área citadina. En la jurisdicción hay mucho más, pero solo en Barcelona estamos alrededor de ese número. Muchas gracias, señor Bustamante, por comunicarse con nosotros a TV Perú Mundo. Ok, muchas gracias y quedamos a la orden, tanto para los medios de comunicación como para los familiares de aquellas personas que tengan preocupación sobre algún connacional en España. Gracias. Buenas noches, gracias. Era Enrique Bustamante, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares. Es la información última de la policía en Barcelona. Trabajamos con la hipótesis de que los hechos de Cambrils, esta localidad al sur de Barcelona, responden a un ataque terrorista. Hemos abatido a los presuntos autores. No se había dado antes, desde los ataques de Al Qaeda, no había sucedido un atentado de esta naturaleza. No había sucedido un atentado. No, efectivamente. Habían habido algunas capturas, digamos, de personas sospechosas, pero digamos, algo como, digamos, que pudiera anunciar un atentado como este, no. La verdad que... Ahora, España hay que recordar que forma parte de la coalición internacional también y como decías, los terroristas siempre están en búsqueda de lugares concurridos y efectivamente Barcelona en esta época pues está lleno de turistas, ¿no? En cambio Madrid no, ahora en este otro Madrid está vacío prácticamente, ¿no? Esto es lo último que informa el diario catalán La Vanguardia. 4 presuntos terroristas abatidos cuando se disponían a atentar en Cambrils. Emergencias piden las redes que los vecinos eviten la calle y se encierren en casa. Sigue en directo el atentado de Barcelona. Y bueno, sigue prófugo el chofer, salvo que haya caído en este operativo, pero hasta el momento, hasta donde se supo, seguía prófugo el chofer de la van que atropelló y mató a 13 personas. Y uno de los detenidos dice que en realidad fue el documento de identidad pertenece a su hermano. No coincide con sus documentos. Eso habrá que investigar la policía sobre estas detenciones. En todo caso, uno de ellos es oriundo de Melilla, una ciudad autónoma española en África, y otro de Marruecos. De la que por lo demás ahora hay un flujo cada vez mayor, ¿no?, de inmigrantes que están saliendo justamente de Ceuta y Melilla, ¿no?, que están
atravesando el Mediterráneo y están llegando a España, ¿no? Habrá que ver efectivamente cómo se forma este comando, ¿no? Si es gente que vive en España desde hace bastante tiempo o es gente que ha llegado recientemente. Son las investigaciones que lo van a decir, ¿no? Vamos a Venezuela, vamos a volver con nueva información sobre España en cualquier momento. Ante la posibilidad de un posible fraude en las elecciones regionales, el vocero del bloque opositor Unidad Democrática, Henry Ramos Ayub, adelantó que usarán una tarjeta unitaria para postular a sus candidatos y evitar así una eventual inhabilitación por el gobierno. Integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática reiteraron que la inscripción de sus candidatos se harán con las tarjetas de cada uno de los partidos pertenecientes a la coalición, validadas por el Consejo Nacional Electoral en junio. La unidad decidió inscribir sus candidatos en esta oportunidad solo a través de las tarjetas de los partidos políticos de la alianza que resultaron validados por el CNE. El diputado opositor de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, reiteró que no existe ninguna medida para obligarlos a retirarse de la contienda, sobre todo en los estados de Zulia, Apuré, Monagas, Bolívar, Trujillo, Anagua y Carabobo. No hay ninguna circunstancia, pero ni una sola, para que invaliden a ninguno de los candidatos que está aspirando, a ninguno, ni a uno solo, que van a invalidar un candidato porque participó en una manifestación. Bueno, irán a invalidar millones de venezolanos que han participado en la manifestación. Ratificó que la MUD se prepara para las elecciones primarias en septiembre y así elegir a varios de sus candidatos para las gobernaciones de los comicios regionales. Seguimos con información sobre Venezuela. El Ministerio del Interior de Venezuela clausuró el Centro de Detención Judicial Preventiva de Amazonas, ubicado en el estado de Amazonas, luego que ayer se produjo un motín que dejó como resultado 37 presos muertos y varios miembros de la policía heridos. Hemos cerrado este retén policial, lo vamos a rehabilitar y colocarle un sistema de régimen y ponerlo a la orden del Ministerio para Asuntos Penitenciarios, expresó Néstor Reverol, ministro del Interior, en las redes sociales. Efectivos de la GNB ingresaron a esta cárcel y lograron retomar el control de esta situación. Durante la intervención lograron decomisar 16 armas de fuego, así también encontraron fosas comunes cuya existencia es investigada. Pero claro, todo esto tendría que tomarse con beneficio de inventario porque el ministro Reverol del régimen está acusando de esta masacre al gobernador regional que pertenece a la oposición en este estado de Amazonas. Bueno, y sí llama la atención, la verdad es que esta decisión sigue llamando la atención, la decisión de participar en las elecciones regionales, ¿no? No solamente por el tema del fraude que aparentemente se habría cometido en esta elección en la Asamblea Constituyente, sino también por lo que ya decíamos la vez pasada, ¿no? O sea, cuando gana un gobernador, alguien de la oposición una gobernación o una alcaldía, pues le ponen una instancia paralela que le quita todas sus atribuciones. Entonces, la verdad que es muy extraña esta decisión de participar en estas condiciones en las elecciones, ¿no? ¿Pero qué otro camino tenían? Si ya la calle parece que se está enfriando también. Sí, pues, pero, a ver, las gobernaciones, digamos, van a estar en el contexto actual. Bueno, obviamente eso está en discusión, ¿no? En el contexto actual me parece a mí, y creo que en eso es lo que dice María Corina Machado, ¿no? Es un poco darle visos de legitimidad a un régimen que puede anular, puede hacer cualquier cosa, ya no se sabe qué es lo que puede hacer con respecto a las elecciones, ¿no? En fin, es una discusión efectivamente que está ahí, ¿no? Pero parece un poco curioso, ¿no? Porque habiendo pasado todo lo que ha pasado y participar en unas elecciones, además con un Consejo Nacional Electoral totalmente desprestigiado, en fin, está sujeto a discusión, ¿no? Aquí tenemos el efecto Cocuyo, un sitio en la web. Asamblea Nacional es citada para subordinarse ante los constituyentes. La Asamblea Nacional Constituyente ya está integrada únicamente por oficialistas y todo este jueves 17 a la directiva de la Asamblea Nacional electa el año 2015 de mayoría opositora para que se subordine ante el órgano plenipotenciario al que no reconoce como legítimo. Hemos convocado a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a la sesión de la Asamblea Constituyente el viernes 18. Está enmarcada en el decreto constituyente sobre convivencia armoniosa de los poderes constituidos y el poder constituyente. Bueno, difícil que haya una convivencia armoniosa, uno no se reconoce al otro, uno tiene un origen fraudulento y el otro no. Bueno, pero si no van, de repente va a decretar simplemente la disolución de la Asamblea Nacional.
Eso es lo que lógicamente debería pasar, ¿no? Pues se supone que tiene todos los poderes, hasta Maduro lo hizo, efectivamente tiene que someterse a esta asamblea. Este acto de subordinación es un poco extraño por lo demás. Si no van los de la Asamblea Nacional, no va el presidente, eventualmente podrían disolver la Asamblea Nacional, así de simple. En fin. La popularidad del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sigue en caída libre. Según el último sondeo de la firma Harris Interactive, solo el 37% de los ciudadanos aprueba la gestión del mandatario, mientras que el rechazo aumenta al 62% tras cumplir 100 días de gobierno. La cifra de desaprobación es la más alta desde el inicio de la Quinta República en 1958. Como era de esperarse para los simpatizantes de su partido político, La República en Marcha, el 89% de los consultados califica de muy satisfecho la administración de Macron, mientras que los seguidores del Partido Socialista, el exmandatario François Hollande, lo apoyan con el 42%. Ahora, vinculando un poco el tema de los atentados terroristas en Europa con estos reclamos que hubo en algún momento y que incluso eran parte de la campaña de candidatos como Marine Le Pen de eliminar la visa Schengen, ¿hasta qué punto ayuda también tener una Europa sin fronteras a la lucha contra el terrorismo? Bueno, efectivamente, sí, eso es uno de los argumentos que hay. Pero en la medida en que haya coordinación entre las policías, se dicen que no debería haber problema. El problema está en que a veces falta coordinación entre las policías de los diferentes países y también a nivel de la propia Unión Europea, ¿no? El compartir todos los datos, ¿no? No estoy tan seguro que el hecho de que no haya control en las fronteras sea un elemento que necesariamente, aumente el riesgo. Por lo menos no es algo que está realmente comprobado, ¿no? La primera entrevista concedida por Brigitte Macron será publicada mañana por la revista Elle y en ella hace un repaso de su vida y al papel que espera tener como primera dama, pese a la polémica que se desató en Francia en torno a ese cargo. Siempre al lado de su marido, sin embargo, sin conceder ninguna entrevista. Desde el 7 de mayo, día en el que Emmanuel Macron fue elegido, y hasta este viernes, no conoceremos los verdaderos pensamientos de Brigitte Macron, que ha ofrecido una entrevista el pasado 27 de julio, pero se publicará el 18 de agosto en la revista Elle. La publicación se lleva a cabo en un momento en el que la figura de la primera dama se cuestiona. Una petición a través de una página web ha recogido 300.000 firmas en contra del estatus de primera dama en Francia. Una polémica a la que ella ha respondido alegando que se va a publicar una carta de transparencia que explicará que no tiene remuneración y cuáles son sus misiones. No habrá salario, pero dispondrá de colaboradores pagados por los fondos públicos, al igual que las primeras damas que la precedieron. Con respecto a la relación con su marido, afirma que si no hubiera hecho esa apuesta, habría pasado de largo por la vida. Y Brigitte Macron tuvo un papel destacado en la campaña. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado que no han aceptado en Francia este papel de primera dama? Bueno, consideran que no tiene que haber gastos por parte del Estado para, para los efectos de una tarea, eventualmente la primera dama, aunque ahora se está diciendo que podría tener una tarea sin que esto vaya a ir a robar gastos, ¿no? Ahora es interesante, quería decir con esto respecto a eso, me estaba acordando ahora de la foto oficial de Macron. Uno de los libros que pone en la foto es la historia esta de la novela Stendhal, El rojo y el negro, que es precisamente una historia de un hombre que tiene una relación con una mujer mayor. Curiosamente en esa foto estaba poniendo su vida privada, ¿no? Una cosa extraña por parte de Macron. Esa es la primera plana de la revista, la portada de la revista Elle, ahí sale, la teníamos hace un instante, de Brigitte Macron, no sé si podemos detener ahí. Bueno, y le pregunta, por supuesto, el tema de su edad y ella dice en un momento, bueno, en realidad el único defecto que tiene Emmanuel Macron es ser más joven que yo. Eso es lo que ha declarado ella a la revista que sale mañana. Sierra Leona se prepara para más funerales masivos. Veamos la nota. Veamos ahí la información. Las autoridades confirmaron cerca de 300 muertos y 3.000 damnificados a causa de las fuertes lluvias y deslizamientos de tierra en Freetown, la capital del país.
La morgue del hospital de Connaught ha sobrepasado su capacidad. La Cruz Roja informó que 297 cadáveres han sido recuperados y solo 139 enterrados. Se teme que las cifras aumenten mientras los equipos de búsqueda personal militar y familiares continúan excavando en las zonas sepultadas por el lodo. Es que aún se buscan a cerca de 600 desaparecidos. De otro lado, un equipo chino llegó a las zonas afectadas para proporcionar atención gratuita a los heridos y evitar la propagación de enfermedades a causa de la temporada de lluvias. Las autoridades de Kenia investigarán las 28 muertes registradas tras los enfrentamientos registrados a consecuencia de las elecciones generales. Tras la escalada de protestas, el opositor Raila Odinga anunció finalmente que apelará los resultados ante los tribunales. A consecuencia de la violencia política en Kenia, que ha dejado 28 muertos tras la reelección de Uhuru Kenyatta como presidente, las autoridades investigarán los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía, incluidas las de 2 menores de edad que también fueron víctimas de la represión. Todavía estamos compilando la lista porque hay varios números que vienen de diferentes organizaciones. Estos son nuestros números internos. Hemos escrito al Servicio Nacional de Policía para que nos puedan dar una lista detallada, no solo de las personas que murieron, sino también de las que sufrieron lesiones. La autoridad supervisora de la policía garantizó la imparcialidad en las pesquisas, así como la celeridad correspondiente. De otro lado, el líder opositor y ex candidato presidencial Raila Odinga anunció finalmente que acudirá a los tribunales para impugnar los resultados electorales. Hemos decidido ir a la Corte Suprema y presentar ante el mundo la elección generada por una computadora. Estamos llevando la voz de aquellos que protestaron contra esta farsa. Algunos seguidores se mostraron a favor de la decisión del líder opositor, aunque otros expresaron su desconfianza en que su recurso legal prospere en la Corte Suprema. Tras la pausa, la última información sobre España, pero también el futuro de la Premio Nobel de la Paz pakistaní Malala Yousafzai. Además, operativos antidrogas dejan más de 50 muertos en Filipinas. Son imágenes que ha colocado en su cuenta de Twitter un vecino de Cambrils, de la localidad portuaria de Cambrils. Él informa sobre lo que vio esta noche y el diario El País habla que en Cambrils se ha producido un segundo ataque terrorista, un segundo atentado yihadista, y donde 4 presuntos terroristas han sido abatidos. Estas son imágenes que se han colgado en las redes de ese segundo ataque terrorista, de eso está informando el diario El País, en la localidad de Cambrils, al sur de Barcelona. El segundo atentado, El País, en la cuenta de Twitter, se ha producido en el paseo marítimo de la localidad tarraconense. Esta es la última información que se tiene sobre la situación en Cambrils. Lo que se sabe hasta ahora, la policía catalana abate a los presuntos autores de un posible segundo atentado en Cambrils, en Tarragona. Una furgoneta arrolla al menos 5 personas, 2 de ellas de gravedad. La cadena SER reporta que habrían abatido a 4 terroristas. Las autoridades piden a los ciudadanos de Cambrils que no salgan a la calle. También la policía ha pedido que no se difundan imágenes que puedan entorpecer el trabajo policial. Bueno, efectivamente esto parece una operación de grandes dimensiones. Es poco usual con respecto a lo que en general la mayoría de las operaciones terroristas no han sido tan, como decía, ¿no? Salvo eventualmente la de Francia, la del 15 en el noviembre, ¿no? Pero esta sí parece de una cosa, además en varias localidades al mismo tiempo, ¿no?
Volvemos con más información. La activista y premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, estudiará en la Universidad de Oxford. La joven pakistaní de 20 años confirmó en su cuenta de Twitter haber obtenido una plaza para el curso de licenciatura de Filosofía, Política y Economía. A comienzos de año, Malala reveló que había recibido una oferta para matricularse en una universidad británica sin precisar cuál era. El curso elegido por Malala también fue escogido en su momento por otras figuras de la política, como la ex primera ministra pakistaní Benazir Bhutto, la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi y el ex primer ministro británico David Cameron. Para el gobierno chino, la escalada de tensión en la península coreana solo se podrá detener si ambas partes dan un paso atrás en simultáneo. Pekín ha defendido este jueves su propuesta de suspensión dual en la cuestión norcoreana con el objetivo de aliviar las tensiones en la península. En la actualidad, la tarea más urgente es detener los avances de Corea del Norte hacia el desarrollo de un arma nuclear y aliviar la tensa situación en la península de Corea. Para aliviar este círculo vicioso es necesario poner aparte la disputa sobre quién va primero y quién va en segundo lugar, poniendo a un lado las controversias y la atención principal en la dirección de lo que es más probable que reanude las discusiones. Para los chinos, la solución está en suspender en simultáneo los ensayos nucleares norcoreanos y también los ejercicios militares de Seúl y Washington en la península. Pero el presidente de Corea del Sur ha señalado que su homólogo estadounidense le prometió solicitar la aprobación antes de tomar cualquier opción contra Corea del Norte. Moon Jae-in insiste a su vecino no provocar más y moderar la retórica para evitar una escalada. Pese a ello, Pyongyang sigue difundiendo estos carteles de propaganda contra los Estados Unidos y las sanciones impuestas que podrían reducir 1/3 de los ingresos anuales de exportación norcoreana. En Washington, los secretarios de Estado y Defensa de los Estados Unidos se reunieron con sus homólogos japoneses este jueves. La reunión 2+2 tenía como objetivo reafirmar el compromiso de la administración Trump con el gobierno de Japón, incluida su disuasión nuclear. La guerra contra el terrorismo y la lucha entre la oposición armada y el gobierno continúa en Siria y las Naciones Unidas esperan que haya una negociación directa entre el régimen de Bashar al-Assad y sus opositores políticos. Esta podría realizarse entre octubre y noviembre, según el enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura. Y lo que llama la atención de estos atentados en España es que en realidad la cantidad de yihadistas españoles ha sido mucho menor comparada con los que se fueron de Bélgica, por ejemplo, a la zona del llamado Estado Islámico para tener formación y regresar y cometer atentados. Claro, por eso que lo que tienen que, por eso por ahora no tenemos luces sobre quiénes son, de dónde vienen estos yihadistas. Pero que han ido menos españoles o a eso sí, parte del Estado Islámico. Efectivamente, claro, pero digamos que España es un lugar, un blanco apetecible para cualquier terrorista, sobre todo en verano, y una ciudad como Barcelona. Bueno, eso puede incitar a, efectivamente, más allá de que han habido pocos españoles que hayan participado digamos, de la guerra del Estado Islámico allá en Siria o en Irak, de todas maneras lo convierte en un blanco apetecible, ¿no? Pero una vez más, por ahora no sabemos exactamente de dónde vienen, quiénes son. De repente algunos han venido a través de Ceuta y Melilla con estos inmigrantes nuevos, o gente que ha venido de repente de los países vecinos, de Italia, de Francia, no lo sé. Por ahora estamos un poco en la penumbra, ¿no? Me imagino, en los próximos días vamos a tener más noticias. Pero lo que es un hecho es que sí ha recibido severos golpes el Estado Islámico. Mientras más es golpeado en su territorio, más atentados de este tipo pueden haber. Exactamente. Y lo que también hay que decir es que han habido, es verdad que se producen atentados como este, por ejemplo, pero la policía en diferentes países, los servicios de inteligencia ya han evitado muchos otros atentados. O sea, no es que la policía, los servicios de inteligencia no hagan su trabajo, lo están haciendo, pero lamentablemente es imposible que no se produzcan operaciones como esta. Pero sí que hay varios atentados que han sido impedidos, eso es verdad también, ¿no? Y eso es una policía, como la policía española, que ha tenido gran experiencia en su lucha contra el terrorismo de ETA. Claro, exactamente. Manila, la capital filipina, se convirtió en el principal blanco para las operaciones policiales antidrogas que en solo 3 días han dejado 58 muertos en el marco de la política de lucha contra el narcotráfico impulsada por el presidente Rodrigo Duterte. A propósito, el mandatario expresó su satisfacción por el controvertido accionar de las fuerzas de seguridad y elogió la incursión
en la localidad de Bulacán, que dejó 32 muertos en cuestión de horas y más de 70 sospechosos arrestados. Los 32 que murieron en una incursión masiva en Bulacán fue bueno. Si pudiéramos matar a otros 32 cada día, tal vez podamos reducir lo que aflige a este país. Y tras la pausa, un hotel prisión atrae a cada vez más turistas en Tailandia. Y más información sobre esta jornada violenta, trágica en España. La casa de Su Majestad el Rey, Felipe VI, informa en la cuenta de Twitter: el Rey estará hoy, ya estamos viernes en España, en la Plaza de Cataluña de Barcelona para unirse al minuto de silencio en solidaridad con las víctimas del atentado. Hay una convocatoria abierta para reunirse frente al Ayuntamiento a las 12 del mediodía y condenar la violencia que ha sufrido Barcelona y ahora también la localidad de Cambrils en Tarragona. Tenemos también las portadas de los principales diarios españoles. La Vanguardia dice: terror en Barcelona, un islamista causa 13 muertos y 100 heridos con una furgoneta en la Rambla. Hay 2 detenidos, pero ninguno es el autor material del atentado. Los yihadistas estaban preparando explosivos en Alcanar que estallaron. El paseo barcelonés, en el que no hay pilones, se convirtió en una ratonera. Claro, podía subirse a las veredas, no había que detuviera a esta van en este recorrido macabro, ¿no? Porque no había un paseo peatonal, pero donde aún puede pasar un auto. Claro. El ABC dice: el ataque genera una abrumadora reacción internacional de solidaridad. Trump a los españoles: sed duros y fuertes, os queremos. El ABC como el país de luto. El Mundo: el terror del ISIS golpea a España. La furgoneta se llevó todo por delante, me salvé porque salté, dice un estudiante de 23 años. Marca: hoy no podemos hablar de deporte, un deporte deportivo, habla del salvaje atentado. Y ahí hay otros bastardos, dice el diario de Sun. La maldad ataca de nuevo, la razón, unidos contra el terrorismo. En otras noticias, antes de terminar, Zimbabue y Sudáfrica se encuentran envueltos en un singular conflicto diplomático luego que Grace Mugabe, esposa del presidente Robert Mugabe, fuera denunciada por agredir a una modelo sudafricana en un hotel de Johannesburgo. Ella es Grace Mugabe, esposa del presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, y protagonista de un confuso incidente que ha provocado un conflicto diplomático con su vecino Sudáfrica. La primera dama fue acusada de propinar una golpiza a una modelo de 20 años durante su estancia en un hotel de Johannesburgo por haberla encontrado con sus hijos en la habitación de la joven. Tras la denuncia, Grace Mugabe debió comparecer ante un juez, pero no lo hizo alegando inmunidad diplomática, pese a que viajó al país con pasaporte ordinario. El abogado de la modelo, Gary Neal, afirmó que debido a su inasistencia a la citación judicial, la primera dama de Zimbabue podría ser detenida. Si una persona no comparece ante la justicia, se emitirá una orden de detención y si posteriormente regresa al país, entonces esa orden será ejecutada y podrá comparecer ante las autoridades. La policía sudafricana activó la alerta roja en las fronteras del país para impedir la salida de Grace Mugabe. Ya hemos puesto en alerta nuestras fronteras, por lo tanto no hay duda de eso, la alerta roja se ha activado. La madre de la agraviada, Debbie Engels, descartó que solicite una compensación económica por la agresión y aseguró que solo exige justicia. Por si fuera poco, el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, viajó a Johannesburgo para defender a su esposa en el proceso, así como participar en las cumbres de jefe de Estado de África del Sur. La violencia policial contra los negros es planteada en el documental Whose Streets, que se estrena esta semana en Estados Unidos.
Un joven negro, Mike Brown, de 18 años, desarmado, fue muerto a tiros por la policía el 9 de agosto de 2014 en un suburbio de San Luis, en Estados Unidos. Comienza una rebelión vecinal que provoca un movimiento global. Las vidas negras importan. Un documental nos muestra los hechos. Vimos como noche tras noche, porque estábamos en las calles, las cosas pasaban de una manera y encendíamos la televisión y veíamos una historia totalmente diferente a lo que habíamos vivido. Así que esta película es un intento de decir lo que pasó durante esas noches. Los directores noveles Sabah Folayan y Damon Davis nos muestran una instantánea tomada sobre el terreno. Parecía que los medios de comunicación, daba igual de qué afinidad política fueran, contaban la historia oficial. Y nosotros pensamos que había que cuestionar esa historia, porque básicamente son hechos que se están investigando. Está claro que hay un conflicto de intereses, pero vimos una y otra vez cómo los medios publicaban solo la información oficial ofrecida por la policía. Y antes de terminar, pijamas a rayas, habitaciones estrechas y barras de metal esperan a los huéspedes de este hotel prisión en Bangkok. Se trata de un albergue de la estación Suk, adaptado para recrear la vida de los presos bajo un régimen de aislamiento. Este albergue fue dado por una pareja de esposos que decidieron poner en marcha un viejo proyecto hotelero inspirado en la película estadounidense Sueños de Libertad de 1994. Desde su inauguración en abril, los dueños de este hotel temático dicen sentirse sorprendidos por la acogida que ha tenido su propuesta entre los viajeros, sobre todo los mochileros, atraídos no solo por las bajas tarifas, sino por la experiencia de vivir tras las rejas. Algo que parece bastante cruel, ¿no?, frente a la realidad de los presos reales, ¿no?, en las cárceles reales y no en esta burla. Hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Hasta mañana.